Ahí sí. Decía que no difiere mucho en respecto al concepto, ¿sí? Al concepto de la base, del exponente y bueno, ahí vamos a ir viendo con ejemplos más que nada cómo enseñarlo, ¿sí? Pero hay algunas cosas que son más formales que hay que ir especificando. Cuando uno habla de potencias, eh, para estudiantes de los primeros años de la enseñanza, es un concepto vago, extraño, ¿ya? Y que obviamente requiere o necesita un poco más de abstracción de parte del estudiante, ¿ya? Eh, entonces, muchos estudiantes que no comprenden el concepto, pero sí alcanza a comprender el método, ¿no? Y como comprende el método, entonces soluciona, ¿no? Soluciona los problemas, pero no llega a entender el por qué o el para qué, ¿sí? Claro, esas ideas después se van haciendo más claras a medida que van creciendo, van madurando los estudiantes y, bueno, maduran en todas las dimensiones de la vida y una de ellas es respecto al aprendizaje, el conocimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los conceptos de potencia, en este caso, ¿sí? Son conceptos que se van repitiendo a lo largo de la enseñanza, ya sea en la enseñanza básica, en la enseñanza media, después en la universidad, ya con distintos grados de dificultad, obviamente, pero eh, cuando uno los vuelve a ver, vuelve a hacer un análisis de ello y se da cuenta de que aquello que no entendía era muy fácil, era muy simple. Entonces, bueno, pasó mucho por el estilo de aprendizaje de cada estudiante, pasó mucho por los métodos de enseñanza del profesor, pasó mucho por también por las condiciones, el ambiente para la enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Bueno, muchas variables que afectan el aprendizaje en la vida de una persona. ¿Ya? Entonces uno después se da cuenta, oye, pero esto que yo no entendía era lo más simple del mundo. Pero claro, ahí lo vemos con otra mirada, ¿cierto? Más madura. Si uno quiere hacer una definición de potencia, ¿ya? O el concepto básico de potencia, uno puede decir, bueno, si n es un entero positivo, la notación exponencial o potencia a elevado a n, definida en la tabla siguiente que está acá, ¿cierto? Representa el producto del número real a consigo mismo n veces, ¿ya? O sea, ¿de dónde viene este concepto? Básicamente de la idea de multiplicar reiteradamente un número, ¿cierto? Muchas veces por sí mismo. ¿Ya? Es decir, vamos a decir, qué sé yo, eh, por dar un ejemplo, en niveles más pequeños de enseñanza, usted puede decir, bueno, si yo multiplico 3 por 3, voy a tener un resultado. Si multiplico 3 por 3 por 3, voy a tener otro resultado. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. ¿Está compartiendo pantalla o algo? Es que a mí no se me ve. En el caso de que estuviera compartiendo. Sí, la estoy compartiendo. ¿Nadie la ve? Al menos yo no. No, Yo tampoco. tampoco. Creo que no está compartiendo. Oh, y decía presentando. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ya. En todo caso, bueno, estaba en esta misma. Gracias, profe. Bueno, yo juraba que estaba presentando. Qué raro. Ya decía yo entonces que para los niveles iniciales, usted puede presentar el concepto de potencia como una multiplicación iterada, una multiplicación reiterada de un número por sí mismo, ¿ya? O sea, una multiplicación, es decir, un número que se empeña en aparecer siempre, siempre, siempre en una multiplicación, ¿ya? Entonces, para no escribir ese número tantas veces, se llega al concepto de potencia, ¿ya? Lo vamos a hacer en la pizarra. Entonces dice, nos referimos a elevado a n como a la enésima potencia, ¿cierto? A elevado a n es un concepto abstracto que indica una generalidad de la definición de potencia.
simplemente a la n, ¿cierto? A la n, que podemos llamarlo así, ¿cierto? Y el entero positivo n se denomina exponente, mientras que a es la base, ¿cierto? O sea, a es la base, a es el número que está en la base, que está ahí tocando el piso, tocando el suelo. Y n es el exponente, ¿ah? O sea, un número que se empeñaba en repetirse muchas veces, multiplicándose por sí mismo, siempre salía, se multiplicaba por sí mismo. Entonces, claro, alguna persona inteligente se dio cuenta y colocó ese número una vez en vez de muchas veces, y sobre él, ni arriba del número, ni por debajo del número, sino que a cierta altura colocó la cantidad de veces que se tiene que multiplicar ese número por sí mismo. Bueno, y ahí aparece el concepto básico de potencia que pudiésemos ir presentando a los estudiantes más pequeños. A los estudiantes más pequeños, cuando se habla de potencia, es muy importante ir descomponiendo las potencias, ¿ya? Porque claro, uno cuando enseña potencias, ¿qué es lo que tiende a hacer? Enseñar inmediatamente las propiedades de potencia, así como enseña raíces, la propiedad de las raíces, así como enseña logaritmos, las propiedades de logaritmos, y así sucesivamente, ¿ya? Pero entender que como propiedad, ¿ya? Como propiedad, la propiedad es una manera de formalizar algo que uno viene haciendo constantemente y que se da cuenta que se puede generalizar y se puede escribir de manera formal y matemática. Pero al principio hay que trabajarla en forma, hay que descomponerla, hay que hacer los ejercicios, aunque sean simples, ¿ya? Pero de la manera más simple posible, en el sentido de que tratemos de no generalizar, usar las reglas de potencia hasta que ya sean obvias. Y ahí ya el estudiante, además de aprendérselas, va a tener ese plus de que entiende del por qué existe esa regla. En cambio, si usted pasa el concepto inmediatamente le pasa las propiedades, claro, van a ser propiedades, se las va a tratar de aprender de memoria o las va a escribir en alguna parte, pero nunca va a entender el por qué, ¿no? Generalmente uno cuando enseña las propiedades es porque quiere inmediatamente empezar a usarlas. Bien, aquí dice la notación de una potencia. El caso general, n es cualquier entero positivo, ¿cierto? Y aquí tenemos a elevado a n como la repetición de a n veces, ¿cierto? O sea, n factores de a. Y recordar que si todos los conceptos... Uy, espérenme un poquito, ¿no? Tengo que enchufar esto, se me va un minuto. Ya, ahora sí. Bien. Ya, las propiedades, bueno, después van a ir apareciendo las propiedades y esas vamos a ir demostrando algunas, ¿ya? No son complicadas en su demostración. Bueno, es importante observar que si n es un entero positivo, entonces una expresión como 3 por a elevado a n significa 3 veces a elevado a n y no significa 3a elevado a n. Así que por lo tanto ahí, bueno, son diferencias que tenemos que ir haciendo. También pasa con los signos, ¿cierto?
Ahí las vamos a ir viendo con ejemplos. En este caso, el número real 3 es el coeficiente de a elevado a n en la expresión 3a elevado a n. Es un coeficiente, no participa dentro del concepto de base. Así por lo tanto, bueno, y eso pasa por el tema de los paréntesis. Del mismo modo, menos 3a elevado a n significa que menos 3 también es un coeficiente que está fuera de la base, entonces el exponente actúa sobre la base y no sobre el menos 3. Y lo mismo que pasa acá arribita. ¿Ya? Ahí tenemos algunos ejemplos. Bueno, la idea entonces de potencia, nosotros dentro de los, eh, de los conceptos básicos, entonces decimos si A es un número cualquiera, entonces podríamos decir que se define la potencia como A elevado a algo, ¿cierto? Y este algo es un n, y n es un entero positivo. Entonces se generaliza como A elevado a n, ¿cierto? Donde A es cualquier número, y de factores, ¿cierto? De manera tal que si multiplicamos A por sí mismo n veces, entonces aparece el concepto de A elevado a n, y fíjense que después van apareciendo otros conceptos como a elevado a 0, a elevado a la menos n, después empieza la división, empieza la multiplicación y aparece también la suma y la diferencia de este concepto de potencia. Aquí, bueno, dice, escribe los siguientes productos como potencia. Ya, estos son problemas que usted puede ir haciendo, depende del nivel. Aquí, por ejemplo, podríamos ver niveles sobre sexto básico, ¿ya? Hacia arriba, donde podemos ya ir comprendiendo el concepto de potencia. Ahora, el concepto de potencia como tal se hace más evidente, por ejemplo, en octavo y en primero medio. Es decir, usted ya sale de octavo manejando potencias enteras, racionales, bueno, más o menos, pero por lo menos enteras y utilizándolo también con lenguaje algebraico, no solamente numérico. Aquí, estos ejemplos que aparecen aquí son ejemplos básicos, por ejemplo, son de textos, ¿ya? De textos de enseñanza básica, donde el estudiante tiene que llegar a tratar de concluir a qué se refiere esta multiplicación iterada y básicamente usando el concepto de potencia que es a elevado a n, ¿vale? Aquí tenemos 2 elevado a 7, ¿cierto? 2 elevado a 7. ¿Y 2 elevado a 7? ¿Cuánto es 2 elevado a 7? ¿Cómo lo calculo 2 elevado a 7 sin calculadora? 124, ¿no yo? 124. ¿Sí? 28. 128. Ya ven que aunque es algo, uno dice, bueno, si esto es 2 a las 7, no es difícil, ¿claro? Pero ahí ya tenemos dos respuestas distintas. Aquí tenemos 0, bueno, 3 décimas o 0,3, si usted quiere llamarlo así, elevado a 4, ¿ya? ¿Y cómo calculo esto? Yo puedo decir 0,3 elevado a 4. ¿Y cómo lo calculo? Estamos sin calculadora. Podríamos convertir los decimales en fracción y al numerador y al denominador independientemente elevarlos a 4. Perfecto, es una solución. ¿Y la otra solución? Porque al final, si está expresado como decimal, claro, lo transformamos en fracción, calculamos la multiplicación final, hacemos la división y lo volvemos a transformar en fracción, perdón, en decimal para ver qué es lo que era. Aquí yo tengo 3 décimas repetidas 4 veces. ¿Ah? Así que podría multiplicar 3 por 3 por 3 por 3. Eso me da 81, ¿cierto? Y después Sí. me tengo que fijar cuántas veces está el 3 después de la coma, ¿cierto?
O sea, hay una, dos, tres, cuatro. Acuérdense cómo hacíamos las multiplicaciones. 4 veces. Entonces quiere decir que después de la coma, se voy a colocar un 0 porque tenemos 0 entero, y después de la coma voy a dejar, tengo que tener 4 espacios donde está la décima, la centésima, la milésima, ¿cierto? Y en esos 4 espacios tengo que ir rellenando con la solución, pero 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, así que eso me va a dar 0,0081, ¿cierto? 0,0081. ¿Mm? Bueno, lo importante que aquí es que más que el cálculo, que hay que hacerlo bien, ¿sí? Es escribirlo, que el estudiante entienda cómo se escribe como potencia, ¿sí? En el primero también. Claro, el primero da 128. ¿Mm? Aquí tenemos 4 elevado a, perdón, menos 4 a la quinta, o elevado a 5, ¿ya? Bueno, aquí viene otro problema de las potencias que vamos a ver, vamos a tocar después, que es el tema de este signo negativo. Este signo negativo, ¿actúas o no actúas sobre la base? Sí. Sí, pues cierto, porque está dentro del paréntesis, así que si lo elevo a lo que sea, en este caso va a ser a 5, va a ser el menos 4 elevado a 5. Así que va a estar elevado a un exponente impar. Y la regla dice, más adelante veremos que toda potencia elevada a un exponente impar, toda base negativa elevada a un exponente impar, su resultado es negativo, ¿cierto? Y bueno, el resto es multiplicar. Ahora, si usted quiere comprobarlo, multiplica los signos para obtener el resultado. ¿Mm? Y lo otro que es multiplicar las bases, ¿ya? Aquí, bueno, puede tener a los chiquillos multiplicando su buen ratito algunos, ¿ah? 4 por 4 es 16, 16 por 4, 16 por 4 por 4 por 4. 16, 81, 8 por 4, 3 por 4, 12. 1000, 3 por 4, 1024. ¿Sí? ¿Y esto es positivo o negativo? Negativo. Finalmente tenemos 2 tercios, ¿ya? Que se está multiplicando por sí mismo 6 veces. Así que ese 6 participa tanto en el numerador como en el denominador. Perfecto. ¿Mm? Bien, bueno, aquí era 2 elevado a 7, era 128, así que le quitamos una y son 64. Así que 2 elevado a 6 son 64. Y abajito son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3. 2 y 2 por 3 son 6, aquí son 730, 729. ¿Sí? 64 partido por 729. Bueno, estos simples ejemplos, lo importante es que el estudiante lo escriba como potencia, la base y el exponente, el A y el N, base y exponente, y luego lo haga resolver, ¿ya? Lo haga resolver. Ya, de a poco van a ir saliendo entonces estas reglas que se van a ir repitiendo. Después dice, escriba las siguientes potencias en forma, bueno, escriba estas potencias, dice, en forma de producto. ¿Ya? Ya, entonces, lo anterior. Volvemos a... Sí, dígame. Respecto a la última, la fracción, como estamos amplificando la fracción original 2 tercios por un mismo valor en el numerador y el denominador, no Ya. termina siendo equivalente y sigue siendo, y la 2 tercios que es irreductible. Irreductible. Ya, ya, ya. Claro, pues sí. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, tenemos factores primos acá. Sí, claro, sí. independiente en este caso en particular, como dice usted, hay factores primos, independiente del grado que le pongamos a la potencia, va a seguir siendo la misma. Ah, ¿Cierto? claro, claro, claro. Sí, pues eso es interesante. A ver, la reducción de potencias cuando uno trabaja factoriales, por ejemplo, Ya. o el binomio de Newton. Bueno, ahí
vienen todas las técnicas de simplificación, o cuando se puede y cuando no se puede. Esa es más parte del álgebra, pero vamos a ver si hacemos un ejemplo así, ¿ya? Ok. Muy bien, ¿ah? Gracias. Bueno, aquí al revés. Aquí el estudiante ya comprendió que existe una base y una potencia. Existe una base y una potencia. Entonces lo importante aquí es que ahora escriba esto de una manera primitiva u original, como se supone que era este número antes de simplificarlo de esta manera. ¿Ya? Y bueno, y que haga el producto de todo ese número. ¿Ya? Ahora, siempre es bueno dejar en claro que, porque muchos estudiantes se equivocan y mezclan el concepto de suma con el concepto de producto. Entonces, sobre todo los niveles iniciales, ellos piensan que 4 elevado a 6 es 4 más 4 más 4, 6 veces. ¿Ya? Entonces, nunca alejar el concepto de potencia del concepto de multiplicar o del producto. ¿Ya? Siempre tratar de estar repitiendo esa palabra. Multiplicar, potencia, multiplicar, potencia. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí 4 veces, 6 veces 4, perdón, 6 veces 4, producto, ¿sí? Bueno, no lo voy a hacer acá, después voy a hacer la pizarra otro, ¿ya? Aquí hay que descomponer esto, sería un entero, un tercio elevado al cubo, ¿sí? Bueno, puedo escribir un entero, un tercio 3 veces multiplicado, o primero tendré que resolver esto que está en el paréntesis y luego escribirlo, ese resultado que sería 3 por 1, 3 más 1, 4 tercios. ¿Hay alguna diferencia que haga eso? No, en este caso no, porque son equivalentes los dos resultados, Perfecto. los dos valores. O sea que si yo coloco aquí 4 tercios al cubo, es lo mismo que escribiera esto. Entonces puedo repetir este número mixto 3 veces en producto, o puedo repetir la solución del número mixto, ¿cierto? La fracción, 3 veces en producto, y no cambia. Lo importante es que si yo lo voy a escribir, es decir, si yo voy a decir, quiero calcular aquí, por ejemplo, la potencia, el estudiante no vaya a elevar 1 a 3 al cubo, 3 al cubo y un entero al cubo. O sea, puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, lo importante aquí es que el estudiante lo que haga es, o si lo va a resolver así, o si lo va a transformar, entonces, pero siempre llevarlo a que, si lo va a repetir tal cual, después, cada una de esas expresiones en paréntesis, que son número mixto, lo transforma en fracción. Resuelva eso, ese producto, porque aquí nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? Son 4 tercios al cubo. Ese por 4, 64 y 27. 64 partido en 27, ¿cierto? Ya, ese resultado otra vez tiene que transformarlo en número mixto para que tenga, digamos, eh, para que la solución sea del mismo tipo que el problema original, ¿sí? Entonces, bueno, tendría que ser, si es 64, tendría que ser 27 por 2, ¿cierto? O sea, 2 enteros son 27, son 54. Y a 10. Serían 2 enteros, 10 partido en 27 avos. ¿Ah? Perfecto. Después tenemos, bueno, menos 0,15 al cubo. Es al cubo, es una potencia impar, por lo tanto el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Y ahí, bueno, tendríamos que multiplicar 15 por 15 por 15 y hacer lo mismo que hicimos en el decimal anterior. ¿Ya? Ahí nos va a dar, bueno, habría que hacer la multiplicación ahí ya. 15 por 15 por 15. 15 por 10 son 150, por 5 son 75, 75 por 10, eso da como 3000 y algo. Y tenemos que contar 2, 4, 6, o sea, 6 espacios después de la coma. Por tanto, va a ser un número que, bueno, el número no va a tener 6 cifras, ¿cierto? Este resultado nos va a dar 3000 y algo.
pero le agregamos 2 ceritos adelante. Entonces nos va a dar el menos 0,0 y el resultado. Aunque si es 3000 y tantos, unidades, decenas, centenas, unidades de son 4. Tenemos que ocupar los otros 3. Bien. Después tenemos este menos 2 a la cuarta. Bueno, aquí, igual que el anterior, fijarse en el signo está dentro del paréntesis, por tanto participa de la base y el resultado va a ser positivo porque el exponente es positivo. En el siguiente no, el resultado va a ser negativo porque la base, o sea, el exponente solo participa con el 3. ¿Ya? Bien. Otros ejemplos que podemos usar, dice calcular menos 1 elevado a n cuando n toma los siguientes valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, menos 1 a la quinta, menos 1 a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena, a la décima. Ya. Sabemos que el resultado siempre va a ser 1, pero puede ser un 1 positivo o un 1 negativo. Y eso va a depender, en este caso, del exponente que estemos utilizando. ¿Sí? 5, 7 y 9. 5, 7 y 9, ¿cierto? Nos va a dar 1 negativo. Y 6, 8 y 10 nos va a dar 1 positivo. Entonces, importante ahí que los estudiantes comprueben eso. Ya no importa que sea latero, por ejemplo, escribir 5 veces menos 1 o 10 veces menos 1, pero que lo comprueben. ¿Ya? Siempre el repetir, repetir, repetir es importante también en matemáticas. Después dice justificar los cálculos y el signo de resultado. ¿Ya? Es decir, ¿por qué este resultado, por qué esta potencia tiene este resultado? ¿Por qué esta otra tiene este otro resultado? ¿Ya? Aquí usted ya tiene el problema original y tiene el resultado. Entonces, el estudiante ya tiene que ser capaz, después de haber hecho muchos ejercicios, sí, pues, yo solamente estoy avanzando acá. Esto lo extraje, digamos, de unos textos de sexto en adelante. ¿Ya? Tiene que ser capaz de hacer este análisis. Ya esto es un análisis. ¿Ya? Tiene que argumentar, comunicar sus resultados, el concluir una solución. ¿Ya? Entonces, claro, la única forma de justificar los cálculos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la forma de justificar el cálculo? ¿Por qué es menos 0,3 al cuadrado da como resultado 0,09? Bueno, la forma más clásica y la que a usted más le va a servir es que el estudiante haga este proceso. O sea, multiplique menos 0,3 por menos 0,3 y obtenga el resultado. Multiplique los números, multiplique los signos, conserve los espacios después de la coma, etc. ¿Ya? Es una buena justificación porque está justificando con el desarrollo. Y otra justificación, obviando el resultado, entendiendo que 3 por 3 es 9 y que son dos espacios y que es 0,009. Entonces, es decir, que tiene, como es exponente par, entonces el resultado va a ser positivo. Aquí como el exponente es impar, el resultado va a dar negativo. Pero como hay un menos afuera, entonces nuevamente le va a cambiar el signo y va a ser positivo. ¿Vale? Aquí tengo una división de un número, ambas bases son negativas, ¿ya? Pero una tiene un exponente impar y otra par. Así que el resultado va a ser en el numerador negativo, en el denominador positivo, y al hacer la división, menos por más es menos, entonces ese es el resultado. Bien, pero bueno, vamos a ir avanzando para... Aquí, por ejemplo, calcular, no omita ningún paso, ya, eso es importante, ¿sí? No omitir los pasos porque esto es lo que nos lleva después a establecer las reglas o las propiedades, ¿ya? O la diferencia que hay entre hacer este cálculo y este cálculo. Bueno, la diferencia es el resultado va a ser el mismo, numéricamente hablando, pero los símbolos o el signo que va adelante es el que va a cambiar el sentido del número. ¿Mm? Aquí, esta es una buena pregunta. ¿Qué propiedades de potencias no son válidas para
A igual 0 justifique. ¿Mm? ¿Qué propiedades de potencia no son válidas para A igual 0 justifique? O sea, que la base sea 0. Quizá la última, porque eso implicaría un número X o 0 dividido por 0. Mejor. Perfecto, perfecto. La propiedad 1 y la propiedad 2 que están ahí son válidas para A igual 0. ¿Ya? Y usted, bueno, si quieren las puede comprobar haciendo algún cálculo, incluso usando la calculadora. ¿Ya? Pero la tercera propiedad, como dice el compañero, nos sirve cuando A es igual a 0. ¿Ya? Ya que no podemos tener un denominador con ese valor que nos va a dar 0, ¿cierto? Y que indetermina la expresión. Ya, esa es una buena pregunta, es simple, ¿ya? Pero va a hacer que piense su alumno, alumna, va a hacer que piense, ¿ya? Y también esto a usted le sirve para qué. Estas preguntas no son, por ejemplo, esta preguntita tiene toda una justificación. Esta es una pregunta abierta de Sims. No, seguramente no es un Simse que hayan aplicado, pero sí estaba como pregunta abierta. Entonces, con esto usted tiene un rato para analizar. Siempre que uno hace una pregunta, debe pensar en que analizar las respuestas. Entonces, después esas respuestas usted las coloca en grupos. ¿Qué cantidad respondió correcto, incorrecto? ¿Qué cantidad acertó de una, de dos, de tres? Y ahí vas a ver más o menos cómo piensan los estudiantes. ¿Ya? Y también vas a ver en qué nivel están, de dónde tiene que comenzar, cuáles son los conceptos básicos que va a tener que utilizar, si se manejan o no, entonces así puede avanzar rápido. Si no se manejan, va a tener que avanzar lento, lento, pero que quede claro, sí, siempre. Entonces, ¿me entiendes? Es decir, esta es una pregunta para eso, para análisis. ¿Por qué? Porque es abstracta, no es un ejercicio como tal. Bien. Después dice calcula respecto a las propiedades anteriores para A igual 5, N igual 4 y M igual 3. ¿Ya? Pero bueno, ahí ya es distinto, es hacer un ejercicio. ¿Ya? Ahí el estudiante demuestra sus habilidades matemáticas y del uso de las potencias. Pero en esto tiene que pensar. Demuestra las siguientes propiedades. Ya. Y podríamos demostrarlas, porque, a ver, veamos después, verificar. Ya, son propiedades también. Ya, las vamos a demostrar en la pizarra, ¿ya? Primero vamos a ver esto de aquí. Aquí hay unos pequeños errores, ¿ya? Que son los típicos errores que usted se va a encontrar cuando tenga que trabajar potencia, ¿ya? Primero, en este caso, ¿ya? El 3 y bueno, 3b elevado a n no es lo mismo que 3 por b elevado a n, ¿ya? No es lo mismo, y aquí está colocado como si fuese igual, ¿ya? Así que por lo tanto, es una igualdad que usted también lo puede hacer pensar al estudiante con eso. Estamos hablando de estudiantes pequeños, ¿cierto? Entonces les va a costar un poco más. Aquí, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Claro, aquí ¿qué es lo que hace el estudiante? Tiende a simplificar 8 con 4. ¿Ya? Ese es el error típico. Y bueno, generalmente los profesores lo colocan tal cual porque induce al error, ¿ya? No es para que le vaya mal, sino que para saber si realmente está pensando lo que está haciendo, ¿ya? Acá también induce al error. ¿Por qué? Porque se coloca, aunque de repente ni se nota, pero hay signos más. Entonces el estudiante, como ya va a entender, más adelante va a entender que la potencia es de igual base, cuando se conserva la base, se suman los exponentes y asocia la suma con la suma de las mismas bases. Entonces, ahí ya, esos son los errores típicos, ¿vale? Hay muchos más, pero en realidad
son los que van apareciendo más. De hecho, estos errores estaban también en un análisis de pruebas Sims. ¿Ya? Estamos hablando de segundo medio, entonces los chiquillos todavía se equivocan en esto. ¿Ya? Bien, de todas formas, cuando ya manejamos un poco más el concepto de potencia, entonces empezamos a aplicar las leyes o reglas o propiedades, como usted quiera llamarlas. ¿Ya? Multiplicación de potencias de igual base, potencia de una potencia. ¿Ya? Aquí tenemos dos bases que están elevadas al mismo exponente, así que podemos descomponer esa potencia. División con un exponente, ¿cierto? Que sería división de potencia de distinta base igual exponente. Que lo mismo que el anterior, multiplicación de potencia de distinta base igual exponente. División de potencias de igual base distinto exponente. División de potencias que se puede aplicar también así. ¿Ya? Bueno, esas usted las puede ya a cierto nivel irlas demostrando, e incluso pedirle a los chiquillos que las demuestren. ¿Ya? Y después ya podemos usar potencias de nivel algebraico, ¿cierto? O sea, podemos ir trabajando con, ya no solo con números, sino que lo pasamos a algo más abstracto, pero que aplique las reglas. Las reglas son para eso. Las reglas, claro, nacen del quehacer de los números, que vamos a ir multiplicando ahí, o dividiendo, o qué sé yo. Pero estas se pueden aplicar, y esa es la gracia, que después el estudiante las aplique al usar factores algebraicos. Y acá dice, use las leyes de los exponentes para simplificar cada expresión. ¿Ah? Bueno, aquí 3x al cubo y a la cuarta. 4x 4xy a la quinta. ¿Ah? Después tenemos 2a cuadrado, b cubo, c y todo a la cuarta. Después tenemos esa multiplicación de dos fracciones y ambas con exponente. Y tenemos como exponente negativo. ¿Ya? Bien, estos ya son ejercicios, ya estamos hablando de, si no es octavo, es primero medio y si no, segundo. ¿Ya? Va a depender mucho del nivel, va a depender también de dónde usted trabaje. Hay colegios que son totalmente academicistas, entonces hay niñitos chicos que andan resolviendo esto. ¿Ya? Entonces, claro, ahí va a tener usted más facilidad para aplicar más contenido, avanzar, ir rápido, pasar todo el currículum, los planes y programas. ¿Ah? También, por otro lado, y si es profesor jefe, va a tener alumnos a veces con más problemas, me refiero a problemas sociales, en el sentido de que colegios academicistas dejan un poco de lado el resto de las dimensiones del estudiante, ¿ah? Que sobre todo a esta edad de la adolescencia pasa por una serie de etapas de conociéndose a sí mismo, definiéndose en todas las áreas, ¿cierto? Como que esas cosas se obvian, ¿ya? Lo importante es esto, aplicar contenido. Entonces usted va a avanzar rápido, pero va a tener a lo mejor más problemas por otra parte. Si está en un liceo municipal, seguramente esto no lo va a ver hasta la enseñanza media. Y algunos chiquillos van a llegar con esto. ¿Ya? Entonces va a costar interiorizar este concepto. ¿Ya? Bueno, ahí depende. Aquí está la solución, ¿ya? Para que las vamos. ¿Qué podríamos resumir? Las potencias nos ayudan a expresar de manera sintética productos iterados de un número. Ese es un concepto fundamental. ¿Sí? Productos repetidos de un número o que se repite constantemente y por tanto ahí usted puede crear una historia para niños pequeños diciendo el por qué nacen las potencias, de dónde aparecen, ¿ya? Quién las creó, puede inventar ahí usted un personaje, qué sé yo, pero le va a quedar eso en la mente. Después, las propiedades de las potencias de exponente natural son consecuencias de las propiedades de la multiplicación. Por eso yo le decía, siempre esté repitiendo el concepto de multiplicar siempre que esté pasando potencia. Repita ese concepto, hay que multiplicar. O esto proviene de la multiplicación,
o esto tiene su base en la multiplicación. Recuerde que una potencia es una multiplicación abreviada, ya, aunque sea, bueno, majadero, pero tiene que hacerlo. Se definen las potencias de exponentes 0 y 1 a partir de las propiedades de las potencias, de tal manera que haya consistencia. Claro, o sea, podemos usar las potencias ya para abreviar ciertas expresiones de cálculo, pero ¿qué pasa cuando los exponentes son 0 y 1? Entonces ahí nace toda una matemática de las potencias, ¿ya? Y ahí vienen las reglas, las leyes, las propiedades. Antes la potencia fue un invento para, digamos, ahorrar tiempo y ahorrar papel, qué sé yo, en su época, pero después eh, se le dio consistencia a esta matemática, ¿ya? Y se trabajó de manera más algebraica, entonces ya se llevó al exponente 0, al exponente 1, aparte de todos los exponentes, ¿sí? Incluso al exponente infinito, propiedades nuevas, etc. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a ir, ya, vamos a ir trabajando, vamos a ir a algunas demostraciones, vamos a ver, ¿ya? Voy a dejar de presentar y vamos a usar la pizarrita, ¿ya? Vamos a ver ahí cómo se ve. Se ve justito, parece. Ya no sé si está bien. Perfecto. Entonces, por ejemplo, podríamos decir... Ya, bueno, una de las consecuencias del concepto de potencia es decir, bueno, si yo tengo, por ejemplo, a ver, un concepto básico fundamental. Partamos por... esta es una definición, ¿cierto? A ver ahí, ¿se ve? Una definición. Vamos a decir que a elevado a 1 es igual a A. ¿Ya? Es una definición. Claro, si yo digo, bueno, de esa definición que está ahí, ¿no? Como definición no necesito demostrarla, porque asocio, digamos, el concepto de que tengo que asumir que eso es así. Hay ciertas cosas que se tienen que asumir para poder después demostrar otras cosas que sí se pueden, que no es tan fácil asumir, digamos. ¿Ah? No sé, poner otra definición. A elevado a 0 es 1, ¿ya? Por decir algo. Entonces pregunta, a ver, de esta misma, si digo que A distinto de 0, ¿ya? A distinto de 0, entonces esta expresión de aquí se puede demostrar. Esta de aquí. ¿Cómo imaginan ustedes que pudiese hacer una demostración de eso? Quizá, perdón. Sí, dale Se más. podría, bueno, ya voy a Dígame. partir con mi idea. Podemos escribir a elevado a 0 como a elevado a 1 menos 1, por ejemplo. Ya. Eso nos daría, aplicando las propiedades, podríamos decir que eso significa que es a elevado a 1 dividido en a elevado a 1. Perfecto. O sea que si lo quiero generalizar, ¿sí? Podría decir que, como dice el compañero, a elevado a 0 quiere decir que puede ser una elevado a n
¿cierto? Menos m, perdón, menos n, ¿ya? O si usted quiere, supongamos que venía, entonces, si usted quiere decir que n es igual a m, ¿ya? Claro que puede confundir mal al estudiante, entonces, o puede decir que n menos n, porque n menos n es 0, ¿ya? Entonces, a elevado a 0 es lo mismo que a elevado a n menos m. Ya, eso es una igualdad que podríamos admitir como tal. Perfecto. Y bueno, aquí, ¿no es cierto? Nosotros ya manejamos las potencias, las leyes, qué sé yo, entonces vamos explicando ciertas cosas. ¿Mm? Claro, uno dice, bueno, a elevado a 0 es 1, ¿ya? Entonces, a elevado a 0 es a elevado a n menos n. Quiere decir que a elevado a n menos n también es 1, ¿ya? Porque es una igualdad. Como dice el compañero, podríamos entonces, como es una diferencia de exponentes, quiere decir que hay una división de ellos mismos, ¿cierto? Para que se produzca un a elevado a n menos n, quiere decir que hay uno que está en el numerador y otro que está en el denominador y se están restando porque se están dividiendo. ¿Mm? Y bueno, a elevado a n dividido en a elevado a n, como son misma base y mismo exponente, se pueden cancelar y eso da 1, ¿ya? Y ahí podríamos hacer una pequeña demostración, ¿cierto? Siempre dejando claro, por ejemplo, que si yo digo a elevado a 0 es a elevado a n menos n, ¿ya? Y después lo transformo a elevado a n partido por a elevado a n, claro, entonces a lo mejor el estudiante así como tal, cual como está ahí no lo va a entender. Entonces le dice, no importa, a elevado a n es un concepto que nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Partiendo de la base de que a elevado a n era a por a por a por a, ¿cierto? N veces, ¿ya? Por a, ¿cierto? N veces. Entonces, a por a por a por a, ¿cierto? Aquí tengo n veces y a por a por a por a también n veces. Así que lo que tengo en el numerador es lo mismo que tengo en el denominador e incluso puedo ir cancelando una por una y eso le hace más sentido al estudiante. Entonces al final cuando se cancelan, ¿cuánto da? 0, le va a decir alguno. Claro, porque como no quedó nada arriba y nada abajo, no. Siempre que cancelamos en la potencia, siempre que vamos cancelando nos va quedando 1 y 1, ¿cierto? Por eso que el resultado es 1. Bueno, utilizando ese mismo concepto, vienen las dos propiedades que son las más utilizadas, las más comunes y las que también incluso pueden ser como las más simples de aprender de repente. Si tengo, por ejemplo, dado dos números, A y B, ¿ya? Dos números A y B. Y vamos a decir que estos se elevan a un n, elevados a un n, que es natural, ¿cierto? Un natural, vamos a decir, mayor o igual que 1 para no complicarnos, entonces yo tengo que a elevado a n por b elevado a n es igual a por b elevado a n. Ya. Esa es una propiedad, ¿cierto? Que se usa cuando estamos trabajando con potencia. También podría decir que de este mismo concepto aquí, podría decir que a elevado a n partido por b elevado a n es a partido por b todo elevado a n. ¿Ya? Bueno, ¿de dónde proviene eso? Entonces, importante decir al estudiante que si tengo a elevado a n por b elevado a n, ¿cierto? Lo que tengo ahí es un a por a por a por a n veces, ¿cierto? Multiplicado por
un b por b por b por b también n veces, ¿cierto? Así que si esto es una multiplicación de n veces un factor por n veces otro factor, ¿sí? Y son paréntesis, podría ser una relación yo como a por b, a por b, a por b, a por b n veces. ¿Ah? O sea, a por b, a por b, a por b, a por b, n veces. Entonces, eso es a por b, n veces. ¿Vale? Bien, esa es la descomposición que hay que trabajar con los chiquillos, más chicos. Dado el mismo ejemplo, entonces A partido por B, lo dijimos nosotros como n veces, ¿cierto? Ahí. Bueno, entonces se sube el mismo concepto, ¿vale? O sea, A por A por A por A, ¿cuántas veces? N veces, partido por B por B por B por B, N veces, ¿ya? Eso, bueno, se supone que es como una llave, ¿eh? Ahí. Perfecto. Así que bueno, si es la misma cantidad de A es la misma cantidad de B, tanto el numerador como el denominador, entonces puedo hacer una relación de A partido por B, de A partido en B, de A partido en B, producto n veces, ¿cierto? N veces. Así que por lo tanto, A partido en B, n veces tiene esa solución, ¿ya? Bueno, expresiones como esa, ¿ya? Una recurrente también. Bueno, y usted puede generalizar para el resto, para muchas otras que vayan apareciendo. Una recurrente podría ser esta. ¿Por qué pasa eso? A a la menos 1 es 1 partido por A. Ahí se está aplicando la misma que usamos para explicar la de A elevado a 0. ¿Ya? O sea, Sería como... Podemos directamente asumir que es A elevado a 0 menos 1, ya, o explicar todo de nuevo del n menos n. claro. A la menos, bueno, aquí aparece menos 1, ¿cierto? Menos 1, así que podríamos aplicarlo con ese mismo numerito aquí. ¿Ah? Bueno, aquí, claro, podemos usar esa definición. Podríamos decir que A a la menos 1 es lo mismo que A elevado a. Para que me dé menos 1, ¿cuánto tendría que ser? 0 menos 1, ¿cierto? 0 menos 1. Y bueno, si tengo una resta de 0 menos 1, entonces esto va a ser A elevado a 0 partido por A elevado a 1. Y A elevado a 0 es 1 y A elevado a 1 es A. Así que A a la menos 1 es lo mismo que 1 partido por A. ¿Vale? Otra forma, a lo mejor más simple, podría decir, bueno, claro, esto es igual porque A a la menos 1 por este A que está aquí dividiendo, lo puedo pasar para allá multiplicando. Y me va a quedar multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base, se suman los exponentes. Y menos 1 más 1 es 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Así que también se puede dar. ¿Sí? Bueno, eso va a ir dependiendo de cómo nosotros apliquemos las reglas. ¿Ya? Por aquí aparecía alguna.
¿Ya? Se ve la pizarra, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Ya. Sí, Qué sé yo. A la menos n partido por a la menos m. A la menos n partido por a la menos m. ¿Sí? Vamos a decir que es... no, vamos a cambiarle la base por b, ¿cierto? A la menos n partido por b a la menos n. A ver, espérense un poquito aquí. Tengo que correr un poquito el computador. Acá está. Ya, sí, lo voy a escribir al tiro y lo voy a dejar escrito. Ahí, sí. Al tiro, ¿ya? Para que lo haga usted, lo voy a dejar expresado. Ahí. Y el otro, vamos a escribir con otro lápiz. Ahí. Bien. Vamos a borrar este. Ya. Bueno, aquí ya aplicar un poquito más de conocimiento. Dice a a la menos m partido por b a la menos n es igual a b elevado a n partido por a elevado a m. ¿Ya? Después dice a partido por b a la menos n es igual a b partido por a elevado a n. Ya, sabemos eso, ¿cierto? Pero lo importante es demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Podría ser comprobando, dando ejemplos de números? Ya, el problema de dar ejemplos de números es que cuando usamos ejemplos de números, estamos acotando la demostración, en este caso, solamente para ese ejemplo. Y no sabemos si va a resultar para otros números. ¿Mm? Ahora, si usted, por ejemplo, lo quiere aplicar para estudiantes más pequeños, sí, pues ahí tiene que dar ejemplos numéricos. ¿Ya? Pero hablemos de estudiantes de enseñanza media. ¿Mm? ¿Cómo lo demuestro? A la menos m partido por b a la menos n es igual a eso. Bueno, antes de eso, usted puede hacer un acercamiento, decir que a la menos n es igual, ¿cierto? A 1 partido por a elevado a n, ¿cierto? Ah, sí, sí. 1 partido por a elevado a n. ¿Y por qué 1 partido por a elevado a n? Porque, bueno, usted dice acá. 1 partido por a elevado a n, o sea, sería... incluso, bueno, lo vamos a sacar ese y lo vamos a colocar ahí. Ahí, ¿ya? Entonces esto se debe repetir de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuántas veces? N veces. Entonces es lo mismo. Incluso puedo escribirlo así, ¿ya? Eso, bueno, siempre que para todo A distinto de 0 y que N pertenezca, en este caso, a los enteros, porque aquí ya el concepto de negativo se comprende como tal, ¿ya? Entonces, conociendo eso, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí para llegar a ese resultado? Podríamos decir que a la menos m es lo mismo que ¿qué cosa? Que 1 partido por a, ¿cierto?
elevado a m, ¿o no? Sí, Sí, y ¿Ya? podemos también, Sí, siga con nomás. eso, podemos escribir a elevado a menos m por 1 partido en b elevado a menos n. Ya, Para luego, perfecto. para luego, Ujú, no tengo una explicación matemática, pero invertir luego b y que quede en el numerador, finalmente. Ya, o sea que podría decir a la menos m, podría escribirlo como 1 partido por a elevado a m, ¿o no? Sí, Ya, perfecto. Y que incluso eso de ahí lo puedo escribir como 1 partido por a y el a elevado a m, ¿cierto? También se puede. claro. Ya, perfecto. Si puedo hacerlo con el numerador, puedo hacerlo con el denominador. O sea que esto podría ser 1 partido por b elevado a n, ¿cierto? Como tengo Sí. división de potencia, división de fracciones, ni siquiera de potencia aquí. División de fracciones, puedo entonces, ¿cómo se dividen las fracciones? Bueno, la primera se conserva y se multiplica por la segunda invertida. Se multiplica por la segunda invertida. O sea, b elevado a n partido por 1. Se van los 1 y nos queda b elevado a n partido por a elevado a m. Ah, ya. Ahí tenemos una pequeña demostración, no es larga, no tiene que entrar a usar axiomas ni nada, sino que simplemente demostrar en base a unas propiedades que ya usted mismo ha visto en la clase, ¿no? Entonces, es una manera simple para demostrar más o menos enseñanza media, ¿ya? No le vamos a hacer buscar axiomas porque para qué, pues, si no va a entender. Aparte que no es el fin del curso, ¿cierto? En ese mismo sentido, ¿cómo podríamos solucionar esta entonces? A la menos n. Podríamos entenderlo como, por ejemplo, no, como la fracción a partido en b elevado a n por menos 1. Entonces, invertimos en numerador y denominador y ambos números quedan elevados a n. Claro, Ujú. Ahí. sí, Muy bien. Podría haber escrito esto también. Por ejemplo, a la menos n partido por b a la menos n. Podría haberlo escrito así. sí. Sí, ¿cierto? Entonces, 1 partido por a elevado a n, partido por 1 partido por b elevado a n. Si hubiese usado la misma propiedad anterior, allá arribita, me hubiese quedado 1 partido por a elevado a n por el inverso del otro, b elevado a n partido por 1, b elevado a n partido por a elevado a n igual a b partido por a elevado a n. ¿Se ve todavía ahí la pizarra, no? se corta la última parte. Ahí se ve un poquitito. Ya. Bueno, esas son maneras de, ¿ya? Perfecto. Vamos a entrar un poquito a analizar más que nada los ejemplos o la enseñanza de estos conceptos ya en los niveles básicos, ¿cierto? Bueno, decíamos que la potencia, bueno, cuando potencia y radicación ya son propiedades de hacer y deshacer, ¿ya? Hacer y deshacer. O sea, siempre en matemática hay parejas donde
una parte hace algo y la otra parte lo deshace. ¿Ah? Decíamos que el concepto de potencia surge cuando la multiplicación, o sea, un número se empeña en aparecer siempre y repetirse muchas veces dentro de una multiplicación. ¿Ya? Entonces, de ahí se piensa el concepto de potencia. Ahora, ¿cómo pensar el concepto de radical? ¿Cierto? De raíz. Bueno, ahí, bueno, más adelante lo vemos. Bueno, ya sabemos ya que se abrevia, ¿no es cierto? Si tenemos, qué sé yo, 3 por 3 por 3, 3 por 3, ¿cierto? Entonces, mejor escribir el 3 una vez y un numerito que indique cuántas veces se tiene que repetir esa multiplicación del mismo número para obtener el resultado, ¿sí? Entonces, inmediatamente aparece la base, aparece el exponente y ya esto se le da un carácter más matemático, mucho más formal a la potencia, ¿ya? La base, siempre la que está ahí, como el nombre lo dice, en la base, en el piso, en el suelo, y el exponente, ¿cierto? No está ni por encima ni por debajo del, en este caso, de la base, sino que se dice elevado a. ¿Mm? Todo número, ahora para nosotros todo número es potencia, o sea, si yo digo 7, 7 es una potencia porque es 7 elevado a 1. 1 es una potencia porque es 7 elevado a 0. Es decir, todo número ya ahora es una potencia. ¿Ah? Como decir, todo número es una fracción, claro, porque todo número está dividido por 1 o partido por 1. Así que en este caso ahora todos los números son potencias. ¿Ya? También es un concepto bien importante que hay que dejarle claro al estudiante. ¿Mm? Bien, primeros conflictos. Entonces, si tengo 7 al cuadrado más 7 al cubo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, no hay mucho que hacer, ¿cierto? Cuando aparece el signo más o el signo menos, ¿ya? Las potencias. Entonces, estos casos que son los típicos, ¿ya? Estos casos, traten de, antes de entrar a estudiar potencia y todo, den ejemplo al tiro de estos casos porque así queda claro que tanto en la suma como en la resta, las potencias se tienen que calcular por separado. Se tienen que calcular por separado, ¿ya? Y después se hace la operación que está entre ellas, sumar o restar, ¿ya? Bueno, en este caso son 49 más, porque era un más, ¿cierto? 7 al cubo, 49 por 7 veces, 28, 300, 310, 343, ¿cierto? Y eso nos da 9 y 3 son 2, 4 y 4 son 8 y una 9, 392. ¿Mm? Ya, bueno, ahí está la solución de eso. No hay mucho más que decir, pero sí expresar que, por ejemplo, 4 al cuadrado menos 3 al cubo, bueno, no hay nada más que hacer que calcular cada potencia por separado, 4 al cuadrado y 3 al cubo, 3 al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado, y obtener la solución de la diferencia. ¿Mm? Ya, ¿dónde aparece, digamos, el concepto de potencia como tal? Ya dejamos de lado eso porque ya entendimos lo que pasó. Entonces, en el concepto de multiplicar bases, ya. Estos son ejemplos fáciles, ya, que nosotros podemos irlo haciendo rapidito, pero que igual al estudiante le van a demorar. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que comprender el concepto. ¿Cuál es el concepto? Tengo 3 al cuadrado, entonces la idea es que empiece o haga el cálculo mental o escribamos la expresión, ¿cierto? 3 al cuadrado, que significa el 3 se multiplica 2 veces por sí mismo y el 3 se multiplica 4 veces por sí mismo. Perfecto. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, eso es 3 elevado a la cantidad de 3 que hay aquí, que es 6. Muy bien. Y sin querer estamos aplicando una ley, una propiedad de potencia, pero el estudiante que está haciendo está repitiendo la cantidad de 3 que van apareciendo y después suma la cantidad de 3 para decir que es un nuevo número, ¿ya?
Entonces, la multiplicación de potencias de igual base, ¿ya? Tiene como resultado una potencia de igual base, ¿ya? O de la misma base, si usted quiere, pero con un exponente distinto, porque este exponente distinto es la suma de los exponentes de las dos potencias o de las que estaban como original, pueden ser dos o más, ¿ya? Entonces, implícitamente usted ahí lo que le está haciendo es enseñarle una regla de las potencias. ¿Sí? Pasa lo mismo entonces con la división. ¿Sí? Ese era el producto. Bueno, pasa lo mismo con la división. O sea, si tengo 2 a la quinta partido por 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el estudiante ser capaz de hacer esto? 5 veces, ¿ya? Y 2 veces. Ya. Y dependiendo ahí de qué tan avanzados estemos con los conceptos, ¿cierto? De simplificación, rápidamente el estudiante va a decir, bueno, estos dos son iguales y estos también, y además están en productos, uno sobre otro en una división, así que se pueden cancelar. Y me va a quedar el 2 repetido 3 veces, así que estos dos al cubo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué hice? Bueno, repetí 5 veces porque decía 2 a la quinta, después aquí decía 2 al cuadrado, repetí 2 veces. ¿Ya? Entonces, lo que hice fue simplificar o quitar aquello que era igual, tanto en el numerador como en el denominador, y quedarme con lo que restó, con lo que restó. ¿Ah? Entonces ahí aparece el concepto de restar estos exponentes para obtener entonces el exponente final. ¿Ya? Aquello que resta después de simplificar es lo que yo obtengo como resultado. Entonces, la división de potencias, al igual que la multiplicación de potencias, su resultado es una nueva potencia con la misma base, ¿ya? Pero con exponentes que son distintos. ¿Por qué distinto? Porque ahora ese exponente equivale a la diferencia de los dos exponentes originales, en este caso de esos dos, ¿ya? Perfecto. ¿Mm? Ya, entonces, ahí usted lo que está haciendo es enseñándole al estudiante el proceso. Entonces, por ejemplo, sigamos con la división. Este nos dio 2 al cubo. Ya. Entonces, si seguimos con la división, usted tiene que ir orientando, ¿cierto?, la clase para que, por ejemplo, para decirle ahora 3 elevado a 2 y 3 elevado a 5. Ya, aquí viene un problema que es distinto, porque ahora el exponente que está abajo es mayor que el que está arriba. Entonces, bueno, como siempre el estudiante va a decir, esto es 3 que se repite 2 veces, y esto es 3 que se repite 5 veces. Perfecto. Tengo que quitar todo aquello que sea igual, porque se puede, porque está en producto, y siempre que cancele, entonces, bases, tanto en el numerador como en el denominador, aquello o sea, cualquiera de las dos, el primero que quede sin ningún número, quiere decir que lo que quedó es un 1, ¿ya? Porque también tienden a colocar un 0 ahí. ¿Ah? Bueno, entonces, en realidad lo que queda ahí es un 1 y es un 1, y 1 por 1 es 1. Ya, ahí, ¿cierto? Y me quedó un 3 elevado a 3. ¿Ya? Un 3 elevado a 3. Pero Profe, como yo... ¿Sí? no termino la idea, es que es como para otro ejemplo de la pregunta que quiero hacer. Ya. Ok. Como yo ya sabía, entonces que a la menos n es igual a 1 partido por a elevado a n, entonces esto también lo puedo escribir como 3 a la menos 3. También, ¿cierto? Si yo quisiera. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿De dónde sale el 3 a la menos 3? Ese 3 a la menos 3 sale de, como ya entendemos que son los negativos, sale de tomar el 3 en la base y tomar el 2 y restarle el 5 y sale 3 a la menos 3.
Ah, entonces lo mismo. ¿Mm? Es lo mismo que hacer todo este trámite para obtener esto, que en realidad simplemente hacer eso. Entonces, si se fija usted, va apareciendo una regla acá. Ah, entonces conservo la base y resto los exponentes. ¿Se ve o no se ve? Sí. Conservo la base y resto los exponentes y obtengo resultados. Y así no tengo que hacer todo esto. Pero sí, el estudiante ya entendió que esto se puede hacer y sabe de dónde aparece esto. ¿Ya? Y no solamente decirle ya, conservo la base, resto los exponentes, ahí está el resultado. Perfecto, sí está bien. ¿Pero por qué? Bueno, ahí está el por qué. Y no es un porqué muy difícil de enseñar ni de aprender, ¿cierto? Señorita, dígame. Ah, sí, ya. ¿Qué pasa en el caso, por decirle, de que haya en el numerador un 2 elevado a 2 más 2 elevado a 3 partido en 2 elevado, no sé, a 3, por decirle? Ahí primero se haría individualmente lo de arriba, ¿o qué? ¿Así? Claro, Y partiendo acá elevado a abajito. 5, por decirle, o a 7, no sé, a cualquier número. Ah, 2 elevado a 7, ya. Ya. Bueno, buena pregunta. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿A quién se le ocurre? Bueno, una forma de solucionarlo que es muy válida es decir 2 por 2 más 2 por 2 por 2. Perfecto. Y abajito 2 por 2 por 2 por 2, 4, 5, 7. Yo tengo una idea. Ujú. Quizá podríamos factorizar por Ah, sí, la potencia de grado menor. perfecto. ¿Mm? Claro, porque si sumo esto, es sumar 4 más 8, ¿cierto? Claro. 4, esto es 4 y esto es 8, ¿ya? Y 4 más 8 son 12. Y 12 se puede escribir como un exponente, No de base 2. ¿ah? Porque podríamos decir, bueno, esto da, no hay otra solución, ahí hay que sumar el numerador, ¿sí? En este caso, aunque estoy haciendo yo, que sería 12, partido por todos esos dos que están ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disculpe que bueno, voy a colocar los puntitos. Bueno, ahí ya lo que habría que hacer es decir, bueno, 12 podríamos decir que es 4 por 3, ¿cierto? O sea que 12 es lo mismo que 4 por 3. Y 4 por 3 es 2 elevado a 2 por 3, ¿cierto? Y 2 elevado a 2 es 2 por 2 por 3. Y ahí tendríamos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Todos los 2 de abajo se van esos 2. Me queda un 3 y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me queda 2 elevado a 5. ¿Mm? Y lo que dice el compañero, que podríamos decir factorizar por 2 elevado a 2, que es el más pequeño, factor de 1 más 2, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, si usted quiere colocarlos como exponente, ahí, ¿ya? Si usted quiere. Le queda 2 elevado a 7, abajito, ¿ya? Y el 2 elevado a 7, podríamos decir que es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 5, ¿vale? Así que el 2 elevado a 2 se va con ese 2 elevado a 2 y me queda 2 elevado a 0 que es 1 más 2, que es 2 elevado a 1 que es 2, y me queda 3 partido por 2 elevado a 5. Bueno, es lo mismo, ¿cierto? Y ahí habría que calcularlo nomás, cuánto da. Ya, es una manera, pero es una manera entretenida de ir usando potencia. Perfecto. Bueno, todos los caminos que queramos usar, siempre que usemos bien las reglas, nos van a servir. ¿Ya? Este, este,
Ya, por ejemplo, a ver si tenemos 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3, partido por 5 por 5 elevado a 4 por 5 elevado a 6, ¿ya? Bueno, aquí tenemos 5 por 5, o sea, este 5 se repite 2 veces, por el otro se repite 3 veces, listo, ¿ya? Esa es la idea, esa es la idea que el estudiante vaya haciendo, los estudiantes más pequeños, ¿cierto? Aquí este 5 está elevado a 1, así que es 5, por después 4 veces, esos son 5, por si acaso. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Así que bueno, tengo 6. A ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esa es la gracia, que están todos en producto. Así que me queda 1 partido por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí. Ya. Y eso es lo mismo que decir entonces 1 partido por 5 a la sexta, y eso es 5 a la menos 6 si usted quiere. ¿Ya? ¿Cuál era el otro camino? Bueno, el otro camino era usar las reglas, ¿cierto? Pero ya en este caso ya las reglas van apareciendo solitas. Entonces, 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3 son 5 elevado a 5. Y aquí 5 elevado a 6, 5 elevado a 4 y 5 elevado a 1. Entonces podemos dejarlo como 5 elevado a 5 por 5 elevado a 6. Y así no tenemos que después ir descomponiéndolo otra vez. Y nos va a quedar como 1 por 5 elevado a 6, que es lo mismo, ¿cierto? Más rapidito. Bueno, las leyes o las propiedades son para acelerar el uso de las potencias y no estar haciendo cálculos en vano. Bueno, ¿qué pasa con una potencia de una potencia? No sé si tengo 2 al cubo al cuadrado partido por 2 al cuadrado al cubo. Mismo procedimiento entonces. 2 al cubo, 1, 2, 3, y eso está al cuadrado. ¿Ah? Partido por 2 al cuadrado, que está al cubo. ¿Sí? Es el concepto, digamos. ¿Ah? Así que por lo tanto, el 2 por 2 por 2 está al cuadrado, quiere decir que se repite otra vez. Y el que está al cubo se repite 3 veces. Muy bien. Y como están todos en productos, entonces da lo mismo. Aquí tengo 6, y entonces voy a contar 6 abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno. Esto es 1. Bueno, en realidad es 1 partido por 1, que es 1, ¿cierto? Y que hubiese sido, como está en división, entonces sería, ¿cuál es la solución de esto? Es decir, bueno, es acá al ladito mejor. Es decir, existe entonces una propiedad que hace más simple esto y que nos resuelve el trabajo de estar descomponiendo, que es 2 elevado a 3 por 2, ¿cierto? Ya que es una potencia de una potencia, y 2 elevado a 2 por 3, ¿cierto? 3 por 2 son 6, y 2 por 3 son 6, y fíjate que te queda una división, entonces conservas la base y restas los exponentes, así que eso te va a dar 2 elevado a 0, y todo número elevado a 0 es 1, ya, entonces obtenemos el mismo resultado. Hay muchos chicos que se quedan con esto, ¿eh? O sea, les gusta esto, es como más seguro para ellos. ¿Por qué? Porque la propiedad de repente, como no se asocia al concepto, a esto, al trabajo práctico, se piensa que es un concepto aparte y que hay que aprenderse la memoria. Y cuando la memoria falla, entonces a veces no están seguros si lo están aplicando bien o mal. Profe, ¿Sí? pero en el caso de que, por decirlo, usted no haga desarrollar esto, no sé, por ejemplo, una IA, y usted, o sea, por decirle, yo me salto ese paso de 2 elevado a 6 menos 6, yo me lo salto directo a 1. Ah, ya.
¿Eso estaría Ujú. bien o es necesario poner cada paso? Bueno, por ejemplo, anteriormente ahí en lo que les estaba mostrando, decía resuelva o justifique, no te saltes ningún paso. Bueno, ahí va a tener que usar todos los pasos posibles, ¿no? O sea, tendría que pasar por esto, suponiendo que hay una pregunta así. Ahora, bueno, va a depender, ¿ah? Claro que saltarse eso para nosotros es como trivial, o sea, todo esto que hemos hecho aquí no tiene mucha exigencia, ¿ah? Pero estamos pensando, siempre que hay que estar pensando en estudiantes que tienen un nivel cognitivo mucho menor, ¿cierto? Y que están desarrollándose, entonces pasar por todos estos pasitos es importante porque van entendiendo cosas que, claro, porque 6 menos 6 es 0, entonces ¿por qué se transforma en 1? ¿De dónde sale el 1? Ah, entonces hay una propiedad que dice que todo número elevado a 0 va a ser igual a 1. ¿Te acuerdas de esa propiedad? Sí. Ah, entonces por eso pasa esto. Ah, perfecto. ¿Ya? Okay. Que se comprueba, digamos, haciendo esto de 2 por 2 por 2, partido por 2 por 2 por 2, y se cancela todo. Ahí más claro que es 1. Claro que sí. Pero también hay una propiedad formal algebraica que me dice eso. ¿Ya? Okay. Bien. Bueno, 7 al cuadrado a la quinta. Entonces 7 por 7, 5 veces. Entonces 7 por 7, 7 por 7, 7, 7 por 7, 7 por 7. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahí está. Y entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 elevado a 10. Bueno, entonces no es lo mismo que decir 7 elevado a 2 por 5, que 7 elevado a 10. Sí es lo mismo. Perfecto. Ya, entonces te fijas que se puede resolver con el método y se puede resolver con la propiedad, y en ambos estamos correctos, pero lo importante es que entienda el por qué. Bueno, y así hay una infinidad de ejercicios que usted puede hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las potencias negativas? Potencias negativas. Bueno, aquí está el concepto que decíamos nosotros. Podríamos decir que 3 al cuadrado es 3 por 3 y eso es 9. ¿Ya? El 3 estaba positivo, así que ambos 3 también son positivos, por tanto el resultado es positivo. ¿Ya? En cambio, si coloco menos 3 al cuadrado, vamos a colocarlo así, ¿ya? Para que se entienda. ¿Ya? Entonces es menos 3. El 3 de la base está negativo, por tanto este 3 que está aquí, que se repite n veces, o sea, 2 veces en este caso, también son 3 negativos. Así que, y el resultado da 9 positivo igual. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, ahí los estudiantes se marean mucho. Los chiquititos sobre todo. Bueno, ahí lo que hay que dejar claro que apareció un cuadrado, ¿sí? Apareció un exponente y ese exponente tiene una particularidad que es par, ¿ya? Entonces hagamos que salga un impar, ¿sí? Vamos a colocarle un más ahí, después un menos. Bueno, en un impar, entonces si el 3 es positivo, recordar que no es una suma, sino que es un signo positivo que indica al coeficiente, o sea, al número, en este caso la base, y eso nos da un resultado positivo. Y acá, bueno, el menos 3 participa completo con el exponente, así que el resultado ahora es negativo. Negativo. Y bueno, si usted le puede ir ahora haciendo aparecer, qué sé yo, le puede hacer aparecer un 3 elevado a 4, ¿ya? Después le puede hacer
qué sé yo, perdón, a la quinta. Y bueno, se van a ir repitiendo ciertas características del resultado, no del valor del resultado, sino que más bien de sus características. Entonces, quiere decir que un signo negativo en un exponente par o en una cantidad, en un número par de veces, ¿cierto? Un exponente par, un número par de veces que se multiplica, entonces el resultado va a ser positivo. ¿No? Todo lo que es, vamos a escribirlo acá, un signo negativo multiplicado un número multiplicado en un número par de veces tiene resultado positivo. Ya. Y por tanto en el impar va a ser al contrario, ¿sí? Un signo negativo multiplicado un número impar de veces tiene como resultado tiene un resultado negativo. Ya. Y esa es una consecuencia de ir multiplicando n veces según indique el exponente. ¿Ya? Inmediatamente usted le dice, bueno, no es lo mismo entonces esto que está acá que esto que voy a escribir ahí, por ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo. Negativo, exponente par, el resultado es 9, positivo. ¿Ya? Acá este negativo no participa del exponente, así que el resultado es 9 positivo, pero hay un menos afuera, así que igual me cambia el signo de resultado. Bien, esas son cosas que usted puede ir desarrollando con los estudiantes. Y de ahí ya en adelante ya puede ir trabajando una serie de ejercicios. Vamos a irlos anotando. Pero ejercicios ¿para qué? Para ir desarrollando o para que quede más claro en realidad el concepto del signo cuando el exponente es par y cuando el exponente es impar. ¿Vale? O sea, si tengo por ejemplo menos 2 elevado a 2 por menos 2 elevado a 4 por menos 2 elevado a 4. ¿Ya? Entonces yo sé que el resultado de esto, ¿cómo va a ser? Del primer exponente. Positivo. Positivo, ¿cierto? El resultado de este va a ser Positivo. positivo también, ¿ya? Y el resultado de este de acá, Negativo. negativo. Así que el resultado tiene que ser Negativo. negativo, ¿ya? Negativo. ¿Mm? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con esto? 2 a la sexta, pongámosle más 2 a la sexta por menos 2 a la cuarta. No hay paréntesis, ¿ya? Fíjese en eso. El resultado daría negativo. El resultado da negativo, ¿ya? ¿Y cómo lo expresaríamos como exponente? Claro, porque está aquí multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. 6 más 4. Y eso me da 10. ¿Y cómo le pongo aquí? ¿Dónde aparece el negativo acá? O sea, si un estudiante le dice, pero profesor, más por menos es menos. ¿Está bien? Sí está bien, pero tendríamos que entenderlo como la potencia multiplicada por menos 1. Perfecto. Entonces los tres factores Perfecto. los estaríamos multiplicando entre sí y ahí podemos aplicar ese razonamiento. Muy bien, pues. Excelente, joven.
¿Cómo que se llama usted? José Pablo Mendoza. Espinosa. ¿Y la señorita anterior? Paulina Montesino. Ah, Paulina. Perfecto. Pues. Ahora, ¿puedo decir más por menos menos? Sí, puedo decirlo. Claro que sí. ¿Ah? Porque los signos no están participando del exponente, de la base, en este caso. Por tanto, ese exponente 4 y ese exponente 6 pertenecen, digamos, trabajan solo con las bases y esos símbolos, esos signos, perdón, el más y el menos quedan fuera hasta el momento de obtener el resultado, como dijo un compañero. Y ahí entonces el resultado nos dio 2 elevado a 10, ¿ya? Pero de ahí aplico entonces los signos que tengo afuera. Ya, muy bien. ¿Ya? Bueno, entonces podemos decir, qué sé yo, 2 a la menos 3 partido por 2 a la 4, ¿sí? 2 a la 5 partido por... no, por acá. Bueno, a ver, si tenemos 2 a la menos 3 partido por 2 elevado a 4, vamos a multiplicarlo por un 2 elevado a 5, ahí sí, ¿ya? E igual. ¿Sí? Bueno, aquí podemos decir que si este de 2 elevado a 5 no tiene exponente, así que podríamos colocarle un 1. No tiene denominador. Incluso podríamos colocar 2 elevado a 0, ¿cierto? Podría ser, para el que quiera, ¿vale? Y bueno, podríamos escribir esto como 2 elevado a 5, y tenemos 2 elevado a 4, tenemos 2 elevado a 0, y podríamos tener 2 elevado a 3, si es que este menos 3 no me gusta, ahí como está negativo, así que lo paso abajito para que quede positivo. ¿Ya? Así que ahí podemos tener una 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 0, que es 1, así que no participa acá, y 2 elevado a 3, que son 4 y 3 son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos queda 1, y nos queda 1 partido por 2 elevado a 2. Y bueno, si el estudiante quiere, 2 a la menos 2, ¿ya? Bueno, esto es para hacerlo más o menos ir un poco jugando con el estudiante a ver si entiende el concepto, entiende que aquí hay un 2 elevado a 0, entiende que este se puede pasar acá, ¿ya? Que no se sorprenda si es que usted cambia lo escribe de otra manera, porque se supone que usted ya le explicó ciertas cosas que son necesarias para poder ir avanzando. Y si él se sorprende, quiere decir que o no están estudiando o no las entendieron, o qué sé yo. ¿Ya? Bueno, y sobre todo cuando se trabaja con potencias, la única forma que se entiendan bien las propiedades es haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio. Mucho ejercicio. ¿Sí? Aunque sea muy conductista eso, pero ¿qué le vamos a hacer? La matemática es así. Ahí tenemos, ¿sí? Podríamos tener un 7 elevado a 2, por un 7 a la menos 4, por un 7 a la quinta. ¿Sí? Bueno, y ahí lo que usted quiere inventar para ir resolviendo, ¿ya? Con los estudiantes. Usted ya después les puede complicar un poco más la vida, decirle, bueno, tengo 7 elevado a 5 partido por 7 elevado a 12, y todo eso partido por 7 al cuadrado por 1 partido por 7 al cubo. ¿Ya? Ya. Entonces ahí podemos ir resolviendo ya expresiones que se hacen un poco más complicadas para el estudiante. ¿Vale? Tenemos 3 al cuadrado a la menos 3, ¿sí?
3 al cubo elevado a 4. Bueno, 3 al cuadrado a la menos 3. Lo que quiero aquí, más que el hecho de solo calcular, entender si comprende el concepto de potencia de una potencia y no me va a decir 2 menos 3 menos 1. ¿Ah? Y me va a escribir 3 a la menos 1. Porque se da. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo darme cuenta de si comprende o no comprende. ¿Ya? Qué sé yo. Vamos aquí. Si tengo 4 elevado a 3 partido por... vamos a colocarle un menos ahí. Menos 4 elevado a 3. Ahí partido por... No, está feo eso. Vamos a hacerlo así. Menos 4 elevado a 3. Ahí sí. Partido por 4 a la quinta. ¿Ya? También ahí usted puede ir aplicando regla de signos y a ver qué pasa. Otros ejemplos que usted puede ya ir mejorando. Bueno, aplicando fracciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Al cubo. ¿Ya? ¿O qué pasa con esto? E incluso, bueno, también ahí. ¿Te fijas? A ver cómo responden esto. ¿Eh? A ver qué le van a decir, porque menos 1 al cuadrado va a dar 1, ¿cierto? Este 3 al cuadrado, este 5, menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Que va a quedar positivo, en el fondo el resultado, ¿cierto? Ahí. Y como son factores primos, entonces 5 por 3, 15, por 1, 15, y todos están todos al cuadrado, así que lo puedo expresar así, ¿ya? Es más fácil, pero ahí ya el estudiante tiene que darse cuenta ya de ciertas cosas. Bueno, y como ya les decía, el otro es la potencia de 0 que ya había aparecido, ¿cierto? Cuando la compañera dijo, bueno, yo me puedo saltar esa parte, pero es importante decir que 1, por ejemplo, es decir, 2 elevado a 3 partido por 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 menos 3, 2 elevado a 0, y claro, entonces 2 elevado a 0 es 1. Oh, ya. Claro, un entero, porque 2 elevado a 3 es un número, y 2 partido por 2 elevado a 3, que es el mismo número, y un número partido por sí mismo es siempre 1. Así que esto se cumple. Bueno, y si aplico la regla de las potencias, entonces puedo restar eso, y al restarlo, se obtiene 0, quiere decir que el 2 elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Y qué pasaría si fuese 3 a la menos 4 partido por 3 a la menos 4? Bueno, también, ¿cierto? Si son iguales, entonces 1, perfecto. Aplicamos la regla de las potencias y menos 4 menos 4. Entonces eso nos da 3 a la menos 4 más 4, lo cual es 0. Quiere decir que otro número elevado a 0 también es 1. Entonces ahí esto le va demostrando qué pasa en este caso con la potencia 0, que siempre va a ser 1. ¿Ya? Bueno, una vez que ya ha trabajado bastante la potenciación, ya puede usted pasar al concepto de radicación. ¿Sí? El concepto de radicación, que nosotros, bueno, vamos solamente a analizarlo desde el punto de vista, porque para la radicación hay que tener claro el concepto o el conjunto de los números racionales. ¿Ya? Y aparte de que hay que entender que existen los negativos y todo eso,
esa matemática que hay que tener en el cuerpo para más o menos entender esto, ¿ya? Bueno, radicación viene el concepto de raíz, ¿cierto? De raíz de hacer raíces, ¿cierto? De hacer raíces, de echar raíces. Ahora, como ya veníamos analizando el concepto de la potencia, ¿ya? Usted puede decir, bueno, no llovió mucho últimamente, pero supongamos que llueve, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, qué pasa con un caracol cuando llueve? ¿Qué hace el caracol? Se esconde en su casa. ¿Mm? ¿Qué pasa con la gente cuando empieza a llover? Todos empiezan a ir a sus casas, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con los números cuando llueven? Cuando llueve, los números se multiplican por sí mismos una vez. ¿Qué pasa cuando llueve? Con los números, vamos a ver, con los números. Bueno, lo que pasa es que los números se empiezan a multiplicar, se multiplican por sí mismos una vez. O sea, por ejemplo, que si yo tengo acá, si estaba el 3 y empezó a llover, ¿cierto? ¿Qué pasó con el 3? Se multiplicó por sí mismo una vez, ¿ya? Y al multiplicarse por sí mismo una vez, inmediatamente aparece una especie de techo para la lluvia. Y este techo se llama raíz, ¿vale? Se le da el nombre de raíz. En realidad se llama radical, ¿cierto? Esta figurita, ¿ya? Pero nosotros vamos a decir que es la raíz. Entonces la única forma de que los números no se mojen con la lluvia es que se multipliquen por sí mismos una vez, porque al multiplicarse por sí mismos una vez les aparece un techo. Bueno, es una cuestión que te pueden inventar, da lo mismo, sobre todo para los niños. Pero tiene que ser esa condición, que se multipliquen por sí mismos una vez, porque sigue siendo el mismo número. ¿Ah? Sigue siendo el mismo número. Cuando deja de llover, desaparece el techo, ¿sí? Pero también el número deja de multiplicarse por sí mismo porque en realidad ya no lo necesita porque dejó de llover. Y sigue siendo el mismo número. ¿Ya? Entonces, es una manera de explicar bien facilito y bien rápido, ¿cierto? El concepto de radical o de una raíz. ¿Por qué aparece una raíz? Porque puede existir entonces este concepto de raíz donde, bueno, si tenemos la raíz, en este caso vamos a decir, no sé, de 16, entonces aquí hay un índice, ¿cierto? Que puede ser usted llamarlo el exponente, no sé, en algunos libros aparece como exponente, el radical, el radicando. Y bueno, aquí introduce usted un concepto de raíz. Ahora este concepto de raíz, propiamente tal, se basa en que el índice, ¿cierto? Este índice que está aquí, va a ser la cantidad de veces que tiene que multiplicar un número para igualarse a 16. ¿Ah? O sea, algún número que ande por ahí y que quiera entrar adentro de este techo va a tener que multiplicarse cierta cantidad de veces según lo indique este índice para aparecerse al 16 o para igualarse en realidad al 16 y poder entrar dentro de este techo. ¿Mm? Bien, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarla esta ahí, ya me he dado mucha lata por la tarde, así que la próxima semana vamos la próxima semana vamos a redondear un poquito este concepto de raíz y vamos a dejar vamos a hacer una especie de, a ver, lo que pasa es que
nos quedan las últimas pruebas, ¿cierto? Tanto de números como de funciones, ¿ya? Como la idea es no aplicarle las dos pruebas el mismo día, entonces lo que vamos a hacer la próxima semana para hacerlo con tiempo, ¿ya? Es que vamos a redondear un poco los conceptos y les voy a dejar un trabajo, ¿ya? Ese trabajo va a ser un trabajo que va a reemplazar a la última prueba. O sea, en vez de prueba vamos a hacer un trabajo, ¿vale? Se lo voy a dejar, no sé, dependiendo cuánto nos demoremos en esto de la radicación, que en realidad no va a ser mucho porque básicamente después tienen que retomarlo en algoritmos, ¿ya? Entonces, dejamos el trabajito, que va a ser un trabajo de creación, ¿ya? Va a ser un trabajo vamos a ponerlo en un supuesto que ustedes trabajan en una editorial de textos de matemáticas, en un supuesto que ustedes trabajan en una empresa de capacitación de profesores de ciencia básica, en el supuesto que ustedes trabajan a lo mejor como en la unidad técnica de un colegio básico, o en la parte matemática, ¿ya? Entonces, en ese supuesto, no nos vamos a poner el supuesto de hacer clases directamente en la enseñanza básica porque no es no estamos a ese nivel todavía, ¿ya? Y en base a esos supuestos, vamos a ir creando situaciones de que usted va a tener que responder mediante la creación de material, la revisión de material, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Y esa va a ser nuestra última nota, parcial, no va a ser acumulativa, ¿no? Pero como va a ser trabajo, lo pueden hacer hasta de a 3 personas, si es que quieren, ¿sí? En pareja o de a 3, ¿ya? O bueno, o individual, el que quiera, o la que quiera, ¿sí? Así que ahí ustedes se ponen de acuerdo y así adelantamos por lo menos en números porque ya no hay más contenido. Entonces, eh, ¿para qué vamos a redundar en las mismas cosas si podemos ir trabajando, creando cosas con lo que ya hemos visto? ¿Ok? Ahora esto se va a basar, digamos, en objetivos de aprendizaje, indicadores de logro, indicadores de evaluación, que son los mismos que están en el currículum, ¿verdad? Así que los vamos bueno, yo los voy a buscar ahí y según la pregunta vamos a indicar qué objetivo de aprendizaje van a trabajar, por tanto, qué contenido van a priorizar y en base a eso, qué indicadores de logro y qué indicadores de aprendizaje se pueden evaluar y cómo usted lo evaluaría, o sea, qué pregunta usted crearía, qué problema, qué situación para poder evaluar según esos indicadores y para que aprendan ustedes más o menos de cómo se trabaja, cómo se lleva esto a la práctica. ¿Mm? Eminentemente el trabajo pedagógico es un trabajo práctico, ¿ya? No es un trabajo teórico, de saber por saber, ¿cierto? Bien, jóvenes, los dejo entonces, ¿ya? Gracias, profe. Ya, bueno, que les vaya bien. Si tienen alguna duda, consulta, pueden preguntar o más adelante escribir como quieran, ¿ya? Ok. Gracias, Ya, chao. que les vaya bien, ¿eh? Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, que les vaya bien. Pucha, Paulina Campos me mandó un correo y no lo había visto.